Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. El gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de su presidente Joe Biden, sorprende esta semana anunciando que va a modificar o que modificaría algunas de las sanciones económicas a Venezuela. El principal alivio para la administración, la dictadura de Nicolás Maduro, sería la posibilidad de que la empresa petrolera estadounidense Chevron pueda negociar petróleo con la estatal PDVSA, un anuncio que fue condicionado a que se reactive la mesa de conversación, de diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en México. Para algunos analistas, la medida de Biden busca aliviar las críticas que se aproximan a su administración en la Cumbre de las Américas que va a ser en Los Ángeles el próximo mes, mientras que para otras personas es la muestra de que la decisión tendría relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que el anuncio coincide con la noticia de una leve recuperación de la economía en Venezuela y el aumento, por supuesto, de la producción petrolera en ese país. ¿Cómo puede entenderse esta jugada y el anuncio de Estados Unidos? ¿Tendrá algún impacto en nuestro país? ¿Se van a flexibilizar otras sanciones y otros países como Venezuela y Cuba? Bienvenidos, esta es la conversación de esta noche. Anuncios que vienen desde Estados Unidos y que sorprenden a algunos países del mundo. Anuncios que además sobre Venezuela el gobierno de Estados Unidos está diciendo que suavizarían también medidas contra Cuba, entre ellas el aumento de vuelos hacia ese país, 2 vuelos, y la ampliación de estudios de visa para los cubanos. Esta noche está con nosotros Luisa Lozano, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, directora de la Maestría de Derecho Internacional. Profesora Lozano, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. También está esta noche con nosotros el profesor Ronald Rodríguez, que es investigador y vocero del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Ronald, buenas noches. María Camila, gracias por la invitación. A usted gracias. Y vía internet, vía Zoom, nos conectamos con Orlando Avendaño, que es periodista venezolano y editor del medio El American. Bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches, María Camila, gracias. Orlando, déjeme preguntarle a usted, ¿desde dónde nos saluda, entre otras cosas? ¿Dónde lo sorprendemos esta noche? Estoy en Medellín. En Medellín, hoy. Bueno, Medellín, un venezolano en Medellín. ¿Cómo están leyendo ustedes esta jugada, estos avances que está dando el gobierno Biden hacia Venezuela? No son buenas noticias. El levantamiento de sanciones es elocuente con lo que ha sido la política de Biden frente a los regímenes de la región, Nicaragua, Cuba y Venezuela, y va también en sintonía con lo que fue la administración de Obama. Debemos recordar que fue Obama quien empieza el deshielo con La Habana, luego entra Trump, levanta todo eso, desmonta las políticas de Obama y asume una postura muchísimo más rígida frente a los regímenes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Entra Biden y yo creo que en parte tiene el propósito de continuar lo que fue la administración de Obama, la postura de Obama frente a Latinoamérica, que como sabemos fue bastante dócil y permitió el crecimiento y la expansión de grupos criminales en la región. Y como segundo motivo tiene la intención de desmontar todo lo que hizo el expresidente Trump. Ronald, ¿usted cómo lo está leyendo? Es un momento de cambio. Hay que entender que no solamente el escenario internacional está marcado por la crisis ucraniana, sino también, en particular en América, tenemos una dinámica respecto a la migración. La migración hacia los Estados Unidos ha venido creciendo. Hoy hay más colombianos en la frontera sur con Estados Unidos, hay más cubanos, hay más venezolanos, hay un momento de transformación. La Cumbre de las Américas se esperaba que el tema migratorio tuviese una importancia y una relevancia, pero es posible que México quiera boicotear. De hecho, AMLO ha dado señales de no querer participar y esto significaría pues no poder tener el tema migratorio sobre la mesa. Claro, ha dicho que si no van Venezuela y Nicaragua y Cuba, que son los países sancionados, en el caso Venezuela-Cuba, boicotearía la cumbre en la que está prevista, pues sea estrella Estados Unidos. Y en efecto, de hecho, pues desde el año pasado, cuando la canciller colombiana organizó
la cumbre de cancilleres en las cuales se abordó el tema migratorio, el mes pasado en Panamá nuevamente el tema migratorio, y se esperaba que en la cumbre de las Américas se hablara del tema migratorio. Es necesario buscar dinámicas de diálogo con otros actores y pues no solamente esta semana se dio un cambio de medidas hacia Venezuela, sino también lo vimos con Cuba. No sabemos si de pronto al fin de semana se dé algún tipo de relacionamiento o una medida frente a Nicaragua, pero yo creo que lo que se trata tratando de buscar es evitar un boicot de la cumbre. Es necesario hablar del tema migratorio, no es solamente una prioridad para los Estados Unidos y obviamente México, que además está jugando en un terreno bastante complejo. México en el último año ha tomado medidas muy fuertes, por ejemplo la política antidrogas entre México y Estados Unidos está hoy muy complejizada por las decisiones que ha tomado México y ahora el tema migratorio lo está apalancando AMLO para generar presión en la región. Una presión que tiene unas dinámicas que no se pueden negar. Ya el ambiente regional no es el mismo del 2019. Hoy la oposición venezolana no es la lógica que llegamos a ver en 2019, donde se reconocía el liderazgo de Juan Guaidó. De hecho, pues este evento lo que ha permitido es un poco que la oposición trate de reconvenirse porque hay cambios. Y en el caso de Chevron particularmente, Chevron estaba en Estados Unidos, Chevron no se fue del todo de Venezuela. Chevron estuvo todo este tiempo, tenía unas reglas de juego particulares que se renovaban cada 6 meses. Lo que sucede es que, por ejemplo, las dinámicas de tratamiento de petróleos como la refinería de Amuay, eso solamente se puede recuperar con inversión norteamericana. Ahí no sirve inversión rusa, además porque la economía rusa es más pequeña que la de Portugal. Realmente los rusos no tienen capacidad económica para recuperar el negocio petrolero en Venezuela. Los iraníes y los chinos no tienen la tecnología porque son tecnologías de exploración y de manejo de recursos petroleros diferentes. Los únicos que lo pueden hacer son los norteamericanos. Y recordemos que el lobby de Chevron no es solamente por el tema del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sino que hay una capacidad instalada en Estados Unidos para refinar petróleo venezolano que desde la administración Trump está congelada. Una capacidad y una necesidad a propósito de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Yo no creo que el petróleo venezolano pueda llegar a cubrir la oferta de lo que estaba recibiendo Estados Unidos de Rusia, pero una realidad sí es cierta. Venezuela es el país que hasta el momento tiene reservas probadas de petróleo, la matriz energética está cambiando y si no se explota ese petróleo, dentro de 40, 50 años puede que Venezuela se quede con esa riqueza debajo de su suelo sin haberla podido utilizar y Estados Unidos, que está interesado en ese negocio, pierde la oportunidad de aprovecharlo. Profesora Luisa. Sí, yo creo que concuerdo con lo que dice el profesor Ronald. Particularmente hay 3 dinámicas que se juntan en este momento y que son muy relevantes para el gobierno Biden. La Cumbre de las Américas, por supuesto, viene entrando y lo que ha dicho México sobre la posibilidad de boicotear esta cumbre, pues tiene muy preocupado al gobierno norteamericano porque además va a ser sede de la Cumbre de las Américas. Entonces, la imagen de Biden, y esto me lleva al segundo punto, la popularidad que puede estar teniendo en este momento, donde aproximadamente 55% de los norteamericanos desaprueban su gestión, pues lo impulsa a tomar otra política, una política mucho más activa hacia América Latina. La primera dama, Jill Biden, está en este momento visitando América Latina, arranca su gira por Ecuador, posteriormente estará en Panamá y luego en Costa Rica. Entonces creo que el gobierno está tratando de, por todos los frentes, abordar la problemática en Latinoamérica para mejorar su imagen, proyectar una imagen muchísimo más negociadora que puede, por supuesto, digamos que mejorar su imagen a nivel interno en estados como la Florida, donde los demócratas han tenido pues no un resultado electoral muy positivo, digamos con estas medidas que ha tomado frente a Cuba, frente a Venezuela, pero que además va a impulsar lo que puede pasar en unos días en la Cumbre de las Américas. Y lo siguiente, pues por supuesto que está relacionado con el petróleo. No va a ser Venezuela quien entre a suplir toda esa demanda de petróleo que requiere los Estados Unidos. Usted habla de la imagen, está tan caída. ¿Por qué le preocupa tanto al gobierno de los Estados Unidos, a Biden, mejorar la imagen ante América Latina? Ante América Latina y entre sus propios ciudadanos y ante el mundo. Digamos que creo que Estados Unidos en los últimos años ha, digamos que tenido una percepción internacional que puede estar perdiendo su poderío. Es muy importante cualquier acción que el gobierno haga
por lo menos frente al caso que está sucediendo en Ucrania y Rusia, qué posición va a tener, si va a tener una posición fuerte, una posición de liderazgo, o por el contrario la Unión Europea está restando esa posición, digamos, líder que ha tenido los Estados Unidos. Pero en América Latina, digamos que también ha tenido una posición en la que se ha alejado. El pasado gobierno Trump pues fue muy drástico, particularmente con las sanciones a Venezuela, no estaba muy cercano a varios países de América Latina, entonces se trata de proyectar una imagen muchísimo más negociadora, más cercana a una región que sin duda siempre ha sido muy estratégica para los Estados Unidos. Y están Biden hasta ahora iniciando su gobierno, pero por supuesto que no va a descuidar esas primeras elecciones primarias que ya va a tener pues muy cerca, y necesita empezar a recuperar parte de ese, digamos, de esa popularidad entre la población latina que no está, digamos, muy cercana hoy al Partido Demócrata. Orlando. Sí, el factor electoral en Estados Unidos es fundamental. Justamente hoy salió una encuesta donde quedó evidenciado que de los grupos minoritarios, el de los hispanos es el que más desprecia a Biden. Y vimos lo que ocurrió en las elecciones pasadas en Texas, en Florida, incluso en California, donde el voto hispano está siendo decisivo para la victoria de los republicanos, o que los demócratas no ganen de una manera tan amplia como lo han venido haciendo, ¿no? El caso de Florida es muy evidencia mucho en ese sentido. Entonces, Biden sí podría estar, digamos, queriendo abordar muchísimo más el tema hispano. Sin embargo, creo que en cuanto a esta política particular de las sanciones frente a Venezuela, tiene que ver un poco, como decía, con la política heredada de la administración de Obama, el intento de desmontar lo que fue la administración de Trump, y también consecuencia de la guerra de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. El tema de la dependencia o la compra masiva de petróleo a un estado como Rusia, que hoy es un estado criminal, invasor, etcétera, pone a Estados Unidos en una situación difícil que lamentablemente parece para la Casa Blanca que se resuelve acudiendo a un régimen como el venezolano. Es cierto que Venezuela no tiene la capacidad ni remotamente, ni con toda la inversión posible que se haga ahorita, de suplir la compra o la cantidad que se compraba a Rusia. Sin embargo, es una manera de empezar, y es una manera muy peligrosa, porque Venezuela no es cualquier régimen dictatorial y ya, no es una dictadura caribeña más. Estamos hablando de un régimen que pudo concentrar en su territorio todos los grupos criminales del mundo: presencia de terrorismo islámico, presencia de Rusia, presencia de China, presencia de terrorismo colombiano, ELN, FARC, etc. Entonces, de alguna manera darle oxígeno a ese régimen no es algo que se pueda tomar a la ligera. Ronald. Bueno, digamos, con la dinámica de las sanciones tienen el objetivo de tratar de que un país cambie o modifique su comportamiento, pero ninguna sanción tumba una dictadura, ninguna sanción ha derrocado ninguna dictadura. La muestra es Cuba. Pues de hecho Cuba en muchos momentos se ha fortalecido, y lo que ha pasado con las sanciones en Venezuela, las primeras sanciones, que eran sobre individuos muy específicas, fueron muy difíciles de seguir porque ellos utilizaban testaferros y podían ocultar sus fortunas. Hoy la economía y el sistema financiero a través de las criptomonedas hace muy difícil seguir los capitales. Estados Unidos hizo un trabajo de inteligencia para poder encontrar esos rastros de dinero en Venezuela y no pudo, y empezó a ampliar sanciones. Hoy las sanciones no afectan únicamente al régimen, lamentablemente, y hay que decirlo, el comportamiento de la región, de Colombia, de Estados Unidos y de Brasil ha sido muy particular, porque muchos países condenaron a Nicolás Maduro, muchos países reconocieron a Juan Guaidó, pero muy pocos cortaron relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela. Alemania mantiene relaciones con Venezuela. Chile, por ejemplo, el presidente Piñera, que estuvo en febrero acá tratando de meter ayuda a Venezuela, mantiene relaciones con Venezuela, unas relaciones limitadas, pero mantienen relaciones. Los propios Estados Unidos mantienen una relación, tienen un embajador acá, y de hecho pues se han dado espacios de conversación. Las sanciones, lamentablemente, el régimen supo instrumentalizarlas, supo pasar o transferir el daño de las sanciones primero a la oposición,
Hay un costo político que está pagando la oposición porque el régimen logró vender la idea de que las sanciones son las que están afectando al pueblo. Todos sabemos que eso no es cierto. En 2014 uno revisaba la prensa y Nicolás Maduro decía que la causa de la crisis económica era el contrabando de extracción que provenía de Colombia, que todos los productos se los estaban llevando para Colombia y que después no los volvían a vender más caros. Ese era el discurso y además criminalizaba a los colombianos. La gente se le olvida, pero un hijo de colombiana porque... Pero esto, Ronald, es apenas el inicio. Digo, el gobierno Biden lo que ha dado es una autorización para que delegados de la empresa Chevron negocien lo que podría ser la reanudación de operaciones en la compra de petróleo con PDVSA, es decir, sujeto a que se vuelvan a sentar en México. Es tratar de recuperar la producción venezolana, que además está muy caída. Venezuela en este momento debería estar produciendo 6 millones de barriles de petróleo. Cuando llegó Chávez, la proyección para este momento era que Venezuela estuviera produciendo 6 millones. Cuando llegó Chávez producía 3. Ahora está produciendo menos de 800.000, ha llegado incluso a estar por debajo de los 400.000. En ese orden de ideas, lo que se busca es tratar de recuperar la suficiencia petrolera de Venezuela, que además, por ejemplo, en el lago de Maracaibo tenemos una tragedia ambiental que es gravísima, tenemos filtración de la tubería petrolera y eso requiere inversión. El único país que puede hacer esa inversión es Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora tiene un interés. En el pasado Venezuela fue su proveedor de petróleo, lo fue en la Segunda Guerra Mundial, hoy quiere tener nuevamente ese proveedor de petróleo y las sanciones no han tenido el efecto que se quería, ahora hay que replantearlas. Yo creo que ahí se puede trabajar en eso. Profesora Lozano. Sí, es importante lo que menciona Ronald y quiero rescatar esa primera parte de las personas, porque creo que Orlando al principio de su intervención también nos mencionaba que es una noticia que no cae muy bien en varios sectores en Venezuela. Sin embargo, pues claro, esto es una decisión que también se ve de una forma política. Muchos piensan que entonces en este aspecto el gobierno Biden se está ablandando, se está suavizando frente al gobierno de Nicolás Maduro y no necesariamente es esto cierto. Acá hay unas dinámicas económicas, hay unas dinámicas políticas que el gobierno norteamericano está atendiendo, pero sobre todo qué está pasando con las personas en Venezuela y cómo esto puede afectarlas o puede beneficiarlas, creo que es algo que hay que poner sobre la mesa y aunque políticamente para muchos sectores esto no es la mejor decisión, pues sí termina de pronto beneficiando a muchas personas al interior de Venezuela porque se puede llegar a reactivar la economía, ojo, sin pensar que lo que sucede hoy va a generar un efecto inmediato en la siguiente semana. Digamos que toda la situación de petróleo y la crisis energética que puede estar enfrentando Estados Unidos no se va a solucionar, la inflación que están viendo en este momento en Estados Unidos no se va a solucionar por el levantamiento de estas sanciones, que además es una etapa primera de negociación, pero sí va a tener un efecto político, digamos, inmediato en poder reactivar de pronto esa producción de petróleo que tiene Venezuela. En cuanto a mensaje, usted menciona algo muy interesante y son recuperar la economía y darle una mano a las personas que hoy continúan en Venezuela. ¿Qué tanto ayuda esto a perpetuar en el poder a un hombre, a un dictador como Nicolás Maduro? Pues creo que predecir qué tanto puede estar Nicolás Maduro en el poder es muy difícil. El mensaje del gobierno de los Estados Unidos ha sido claro en que esto de ninguna manera puede beneficiar al gobierno. Realmente la intención que se tiene es poder promover y reactivar la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Yo de hecho sumaría que la mayoría de la gente suele creer que las sanciones y la posición dura que asumió Estados Unidos, Brasil y Colombia debilitó al régimen y lo puso contra las cuerdas. No, de hecho hoy el chavismo y particularmente el madurismo está más fuerte que nunca. Tiene unas capacidades que no había tenido porque logró transferir la mala gestión a las sanciones. Y por otro lado, cuando uno dice, no, es que se asoció con Rusia, se asoció con China, con Irán, con Turquía, yo no creo mucho en esas asociaciones. Yo creo que lo que hizo Estados Unidos al presionar a Venezuela fue facilitar que Rusia, por ejemplo, sacara provecho de Venezuela. Los rusos no llegaron a Venezuela para decir, oh, Nicolás Maduro es un aliado, vamos a apoyarlo. Los rusos tienen intereses en Venezuela, como los tienen los iraníes y como lo tienen los chinos. Claro, es el patio trasero en América Latina. Y lamentablemente esa dinámica se ha fortalecido, es decir, Venezuela perdió capacidad de negociación con estos regímenes no democráticos, con estas potencias extracontinentales y comprometió no solamente la Venezuela de hoy, comprometió la Venezuela del futuro. No sabemos cuál es el nivel de lo que llegó a ceder Nicolás Maduro tratando de buscar precisamente que estas potencias extracontinentales lo apoyaran. Y ahí el compromiso no es cuando caiga Nicolás Maduro todo se va a arreglar, no, porque va a quedar una construcción
en lo internacional con estas potencias y en lo nacional se perdió el monopolio de la fuerza y se perdió el monopolio de dominio territorial. Y eso ha transformado a Venezuela para siempre. Venezuela empeñó su futuro, dice el profesor Ronald Rodríguez Orlando, de lo que pasa en su país, de la realidad que están viviendo los venezolanos y de lo que está el mundo, cómo está viendo a Venezuela hoy. Varias cosas. No se puede decir que las sanciones no han afectado al régimen cuando el régimen ha invertido millones de dólares en cabildear en Washington para que le levanten las sanciones. Diferentes bolichicos, boliburgueses le han acabado la vida, les han cerrado la vida y han gastado millones en lobby para que le levanten las sanciones. Cada vez que el régimen se sienta a negociar, la primera exigencia es el levantamiento de sanciones. ¿Por qué? Porque le hicieron la vida difícil, le limitaron la vida y eso llevó a que tuvieran que acudir a reforzar las relaciones con otros aliados. ¿Cómo tú diseñas las sanciones? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Y cuánto van a afectar o no a la población? Eso obviamente queda a criterio de quien diseña, de quien arma las sanciones. Es falso que el levantamiento de sanciones de alguna manera puede impactar en la vida de los venezolanos e impactar positivamente. La idea de que puede mejorar la economía si se levantan las sanciones es completamente absurda, lo decía también Ronald. Muchísimo antes de que se impusiera la primera sanción bajo el gobierno Obama ya había una crisis económica tremenda en Venezuela. No tiene nada que ver con las sanciones. Todo el dinero que le entra a PDVSA es dinero que termina en los bolsillos de unos pocos. Eso de ninguna manera se ve reflejado en la vida, en la rutina del venezolano. El levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos hoy propiamente es una muestra de debilidad tremenda. ¿Por qué? Porque son dos sanciones que están dirigidas estrictamente contra el régimen. La diferencia del levantamiento de las sanciones en el caso cubano, donde son sanciones que de alguna manera se puede encubrirla como que se trata de una medida humanitaria, en el caso de Venezuela no. Una sanción es la licencia, la posibilidad de que Chevron pueda negociar con PDVSA, y la otra sanción es directamente contra uno de los sobrinos de Nicolás Maduro, acusado de corrupción y vinculado a la y otra serie de crímenes. Me llama la atención, Orlando, la palabra que usted utiliza, debilidad, para referirse a la actuación de Estados Unidos frente a Venezuela. ¿Cómo está viendo usted débil a Estados Unidos frente a Venezuela? Lo que iba a decir, estas dos sanciones están dirigidas directamente en contra del régimen de Nicolás Maduro y se anuncia el levantamiento cuando no ha habido ninguna concesión. Es verdad, en estos momentos el régimen de Nicolás Maduro está más fuerte que nunca. Por lo tanto, levantar sanciones a la espera de que eventualmente se dé una negociación no tiene sentido. Uno, porque la negociación no ha ocurrido, y dos, porque en Venezuela ninguna negociación ha prosperado. Lo contrario, todos los esfuerzos de negociación han sido utilizados de manera muy inteligente por el régimen para ganar tiempo y legitimidad. Entonces, colaborar con ese esfuerzo del régimen es sin duda alguna una claudicación por parte de la Casa Blanca. Profesora Lozano. Yo creo que también demeritar todo lo que pueden implicar las sanciones es complejo, porque creo que desde marzo el lenguaje y la comunicación, la reunión que ha tenido los representantes del gobierno de Estados Unidos con representantes del gobierno venezolano, creo que ha desescalado muchísimo el nivel de las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Entonces creo que en los últimos meses, por distintos aspectos que ya hemos abordado hoy, políticos, económicos, hay un posible interés de los dos gobiernos, o yo lo veo así, un posible interés por desescalar esas relaciones que han sido tan tensas en los últimos años, y creo yo que vemos hoy un Maduro que no ha sido tan radical con el gobierno norteamericano y que puede estar buscando esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Ojo, esto no significa que Nicolás Maduro quiera renunciar al poder o que vaya a dejar el poder en las próximas elecciones, pero sí puede estar significando un cambio de política a nivel, sobre todo lo que va a pasar con los Estados Unidos, que puede estar liderando él por muchos años más, pero sí puede estar significando que el gobierno venezolano se está planteando algo diferente frente a su relación con este país, con Estados Unidos, pero además
también plantea un reto de cómo se va a relacionar con el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Rusia? ¿Cómo ve Rusia de pronto estos acercamientos que puede estar teniendo el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos? Estos nuevos diálogos pueden plantear un reto para esas relaciones de pronto con estos otros países, pero es algo que el gobierno seguramente el gobierno venezolano ya está analizando y que pues revisará. No significa esto que también esté dispuesto a negociar con la oposición. Pero creo que es un paso y es un experimento que puede estar haciendo el gobierno de Estados Unidos, no únicamente por un interés humanitario, no lo creo yo, detrás de esto hay intereses económicos e interés político y sobre todo salvar la Cumbre de las Américas creo que es el interés más inmediato, pero esto abre la puerta a algo que no habíamos visto en los últimos años y me parece que es muy interesante tenerlo en consideración. Profesor Ronald, déjeme preguntarle sobre lo que dice la profesora Luisa. Dice, esto no significa o no se traduce necesariamente en que Nicolás Maduro esté interesado en dejar el poder, y razón tiene Orlando cuando dice que el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en la necesidad o en su intención y en su interés de que Estados Unidos levante las sanciones. Esto comienza con levantamiento, por lo menos de manera expectativa en que estas dos empresas puedan negociar. Empiezan con el petróleo y puede terminar en el levantamiento de ¿qué medidas? Digamos que muchas de las sanciones que ha puesto Estados Unidos sobre Venezuela no van a ser tan fácilmente levantables. Hay casos judiciales contra miembros del chavismo que por más que el Ejecutivo quiera decir no, ya no vamos a ir por Diosdado Cabello porque ya hay una causa abierta contra Diosdado Cabello y la separación de poderes en Estados Unidos impide que el presidente pueda tener esa lógica. Incluso lo vimos en nuestro propio caso. Recordemos que a pesar del proceso de paz durante mucho tiempo, el Estado norteamericano no permitía hacer nada de cooperación con el Partido Comunes porque el Partido Comunes estaba dentro de la lista o estaba asociado a la vieja FARC dentro de la lista de terrorismo. Entonces hay unas complicaciones que no son fáciles, incluso cuando Estados Unidos fue uno de los actores que participó en el proceso de paz colombiano y que avaló el proceso de paz colombiano. En el caso de Venezuela hay sanciones que son más fáciles, hay sanciones que dependen del Ejecutivo. Yo creo que no es solamente el lobby del régimen de Nicolás Maduro, hay un lobby muy fuerte de la industria petrolera norteamericana. Los norteamericanos estaban muy preocupados porque ellos tenían una capacidad instalada para el petróleo venezolano y ellos presionaron para que esto se diera. Y esta presión no arrancó con Biden, esta presión venía de Trump. Estuvieron haciendo un ejercicio constante de presión para que se pudiera explotar el petróleo y particularmente para que la industria petrolera venezolana no terminara en manos de terceros actores extracontinentales que se pudieran llevar la ganancia antes de que cambie la matriz energética. En ese orden de ideas, creo que Estados Unidos lo que juega es, primero, a desescalar la situación que tiene con México y con la negativa, además porque Boric en Chile ya también estaba tomando un tono hacia esa medida, no se sabía si Fernández en Argentina, podíamos tener un gran boicot de la Cumbre de las Américas donde unos gobiernos de izquierda presionaran a Estados Unidos, ya no por lo que significaba Cuba, que antes Cuba era ese elemento. Hoy cuando hablamos del caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, estamos hablando de dictaduras que tienen una vinculación criminal muy fuerte y obviamente pues Estados Unidos está tratando de jugar sus cartas, apaciguar un poco a México, lograr un nivel de consenso, ceder un poco para que México no vaya a boicotearle la cumbre, poder meter el tema migratorio, que es su mayor preocupación, además porque son países que le están generando migración. Hoy, pues recordemos la dinámica en octubre del año pasado, más de, si no estoy mal, 13.000 venezolanos fueron detenidos, en el caso norteamericano sí es un delito ingresar de forma irregular al territorio, fueron detenidos por ingresar irregularmente a Estados Unidos, pero si detenieron 13.000, pasaron muchísimos más y en este momento tiene un flujo migratorio también cubano, entonces hay que buscar cómo replantear este problema. La vicepresidenta estuvo en la frontera sur, el resultado no fue el mejor esperado para los demócratas y lamentablemente tenemos actores republicanos que por un lado están casados con la lógica de Trump, pero por otro hay nuevas figuras. El gobernador de la Florida es un nuevo republicano que puede llegar a ser la sorpresa en las próximas elecciones. Y ahí hay una tensión que los demócratas están tratando de manejar. Los demócratas no pueden tener el discurso antimigratorio, y menos cuando tienen una vicepresidenta que es el resultado de un proceso migratorio. Ella es hija de migrantes, entonces eso precisamente hace que les dijo no vengan. No vengan. Les dijo no que vengan. Después trataron de mejorar el discurso, pero una hija de migrantes diciéndoles no vengan. Entonces ellos están tratando de jugar a muchas bandas en un momento determinado.
Yo no creo que los demócratas se estén plegando hacia el régimen de Nicolás Maduro, pero muchas veces las dictaduras no salen por el garrote. Muchas veces hay que generar espacios de negociación, tratar de buscar cómo acercarse. Diplomacia, que llaman en el mundo, Orlando. ¿Usted cree que esto va a ser el resultado en las salidas y eventualmente se va a dar de Nicolás Maduro por la diplomacia, o usted confía en que Estados Unidos siga manteniendo las medidas, siga manteniendo las restricciones? Hay algo que es importante recordar para un poco entender la actuación de la administración Biden, y es que la administración Biden tiene vínculos estrechos o depende mucho también del ala radical dentro del Partido Demócrata. Esta ala radical que se ha formado, compuesta por importantes congresistas dentro del Partido Demócrata, y es una ala que abiertamente ha defendido el régimen de Nicolás Maduro. Es una ala que se suma a la tendencia o a la premisa de que Venezuela sufre por las sanciones, un ala que ha tenido relaciones muy cercanas con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los socialistas de América tienen una relación cercana con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces también hay que entender que ese componente está dentro del Partido Demócrata hoy, por lo tanto, ese componente está en la administración de Joe Biden hoy. Otro punto fundamental es que Nicolás Maduro terminó siendo una especie de tough cookie, muy difícil de roer, pues muy difícil de roer para Estados Unidos, porque no lo pudieron sacar. La verdad es que hoy Maduro sigue en Miraflores, y el presidente que fue más duro contra Venezuela salió de la administración, dejó la gestión sin haber sacado a Maduro, que fue Trump. Incluso en el momento de mayor tensión, cuando salía el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, con una carpeta diciendo 5.000 soldados para Colombia, donde había esta especie de estrategia de disuasión contra Nicolás Maduro, no lo pudieron sacar. Entonces, partiendo de que Maduro no es un tipo fácil, de que definitivamente está aferrado al poder porque su supervivencia, la de él y la de todo el régimen, depende de estar en el poder, es muy ingenuo pensar que las sanciones, que la negociación o que todos estos esfuerzos, que al final son diplomáticos, terminen eventualmente, deriven en la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que está ocurriendo puede mejorar la relación de Venezuela con el mundo, pero va a pasar por, de alguna manera, fortalecer la permanencia de Nicolás Maduro. Es decir, cero libertades para los venezolanos, buenas relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Ese es el gran riesgo de todos estos acercamientos. Y es lo que eventualmente va a ocurrir. Ya ahorita, de hecho, en la campaña por las elecciones presidenciales de Colombia, casi todos los candidatos han dicho que en un eventual gobierno retomarían las relaciones con Venezuela. Es muy triste, es lamentable, pero hay que tomar esto en cuenta para analizar esto. Definitivamente no existe en el panorama la intención de liberar a los venezolanos, o se hace nada de esto por razones humanitarias. Yo quisiera matizar algo que dijo Orlando que me llamó la atención. El pueblo venezolano sí sufre por las sanciones, y de hecho muchas organizaciones de derechos humanos y muchas organizaciones sociales hemos apuntado a que hay necesidad de levantar sanciones, porque si las sanciones finalmente protegen a algunos sectores, en la práctica no lo hacen. Y pongo un ejemplo: nosotros tenemos la Cátedra Venezuela, es un ejercicio que hacemos con la CAS, y con ellos traemos o contratamos profesores venezolanos para que den clase. En los últimos 2 años ha sido muy difícil manejar la dinámica de pagarles a los profesores venezolanos, porque todas las instituciones financieras no quieren llevar plata a Venezuela, o los profesores venezolanos que tienen cuentas en los Estados Unidos tienen que negar que están en territorio venezolano para que se les puedan hacer los pagos respectivos. Entonces, hay una afección de las sanciones que es innegable. Sí, obviamente se instrumentalizan políticamente, y Nicolás Maduro ha sido muy hábil con eso, pero también hay sanciones que están afectando la realidad de los venezolanos, y por eso buscar un equilibrio entre las sanciones muchísimo más específicas a los testaferros del régimen, pero no generalizadas a la población Sufren por el venezolana. régimen, sufren por la dictadura y también por las sanciones, profesora Luisa. Sí, Orlando mencionaba
que dentro del ala demócrata hay personas que apoyan el régimen de Maduro, que han descargado, digamos, que toda la problemática de la ciudadanía, digamos, venezolana tiene que ver con las sanciones. Y por supuesto que en todos los partidos hay muchas opiniones, pero esto no significa que la intención del gobierno sea realmente promover, perpetuar al régimen de Maduro. Como también Orlando lo decía, no ha sido un régimen fácil para los Estados Unidos, propone muchos desafíos y creo que si le preguntáramos al presidente Biden si quisiera que el presidente Maduro continuara en el poder, muy posiblemente la respuesta sería no, que hagan unas elecciones y que sean democráticas y que gane pues, un candidato, pues ojalá de la oposición. Sin embargo, ¿cuál es la salida entonces? No va a haber una intervención militar en este momento, no creo que ningún país esté dispuesto a entrar militarmente a Venezuela, no ha pasado en los últimos años. ¿Por qué no darle espacio a, como lo decía el profesor Ronald, de pronto a alivianar un poco la situación económica en Venezuela, promover las sanciones y al fin y al cabo usar la negociación y la democracia? Creo que eso también es una estrategia legítima que tienen los estados para conseguir sus objetivos. Entonces, si bien realmente puede no generar un impacto en el plazo inmediato, pues yo tampoco veo una entrada militar u otro tipo de presión que se pueda hacer para finalmente tumbar al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, creo que es una salida que, por supuesto, responde a unos intereses propios de los Estados Unidos, pero que nos puede generar unos resultados imprevistos y tal vez positivos para Venezuela y para la región. Venezuela, la dictadura de Nicolás Maduro. Estamos esta noche hablando de las implicaciones que va a tener no solo para Venezuela, más adelante hablaremos de Colombia a propósito de la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos hacia nuestro vecino que es Venezuela, que durante años nos ha provocado una migración intensa. A propósito de este tema, desde el 6 al 10 de junio se va a llevar a cabo en Los Ángeles la Cumbre de las Américas, que debe reunir a los jefes de Estado de los países de la región, en la cual fueron excluidos las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando de política internacional, de política exterior, hablando de Venezuela, y en el caso de Colombia se mete el presidente Iván Duque, un hombre muy crítico de la dictadura de Nicolás Maduro, en esta oportunidad diciendo que lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo de Estados Unidos hacia Venezuela es producto del cerco diplomático. Es un triunfo del cerco diplomático. ¿Por qué? Porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab. No se lo liberaron. Alex Saab está extraditado y seguirá procesado. Pero adicionalmente lo llevó la presión internacional a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática para buscar el retorno a la democracia en ese país que ha sido lacerado por la dictadura de Nicolás Maduro. Ahí ha escuchado usted, Orlando, al presidente colombiano Iván Duque diciendo que esto es un triunfo de la diplomacia, que esto es un triunfo del cerco diplomático que se le hizo al dictador Nicolás Maduro. Sí, aquí un poco lo que decía Luisa, es decir, yo creo que aquí hay muchos factores que entran para ver cómo se aborda la situación de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro. Estamos hablando de la justicia, de la moral, de la ética, de qué es lo mejor realmente para los venezolanos, independientemente de con qué país puedo tener relación o no. No creo que la lógica de si no me funcionó esto, entonces ¿por qué no nos sentamos y negociamos y acordamos aplique? Porque no estamos hablando de un Estado democrático, de un actor más de la comunidad internacional y ya. El régimen de Nicolás Maduro tiene que verse con la naturaleza que tiene y con el comportamiento que tiene. Es un régimen que asesina, que tortura, que trafica cocaína, que permite en el país el desempeño de grupos criminales terroristas, que financia grupos criminales y terroristas a lo largo de la región. Entonces, ver el caso venezolano como si fuera simplemente un actor más con el que se puede llegar a un acuerdo, llegar a un diálogo o un convenio, lo que sea, es ser ingenuo en últimas. El régimen de Nicolás Maduro, o el caso venezolano, tiene que tratarse, y cabe la pregunta, ¿qué se puede hacer? Tiene que tratarse como un caso de secuestro, donde tienes un grupo de rehenes y a un secuestrador y tienes que ejercer la presión suficiente para que sea mucho más costoso para el secuestrador continuar
teniendo a los rehenes que se tienen. Evidentemente esa presión no existe hoy. Evidentemente cuando esa presión existió no fue suficiente. Las condiciones no están dadas para que el régimen de Nicolás Maduro salga del poder. Ahora, eso tampoco nos puede llevar a, como alternativa, buscar entonces la normalización de las relaciones con un régimen que evidentemente tiene un comportamiento criminal y que no conviene integrar a la comunidad internacional, que es en todo caso lo que están proponiendo o la línea que están siguiendo estos acercamientos. Usted mencionaba hace unos instantes, Orlando, el episodio del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en la libretica amarilla, cuando hablaba de las tropas que iban a enviar supuestamente a territorio colombiano, por lo menos frontera con Venezuela. A propósito de todo ese escenario, de la fotografía del presidente Iván Duque al lado del presidente Mario Abdo Benito, entre otros jefes de Estado de la región, con esto que estamos viendo, el relajamiento de medidas de Estados Unidos hacia Venezuela, ¿cómo cree que queda Colombia en el panorama? Es una situación compleja. Lamentablemente, digamos, el régimen de Nicolás Maduro ganó el round. Hubo un intento de sacarlo y no se logró, no se llegó al final a las últimas consecuencias. Yo creo que la única alternativa en Venezuela era utilizar la fuerza. Ningún Estado, por las razones lógicas de cada país, tuvo la disposición a utilizar la fuerza, y en ese caso el régimen continúa aquí, continúa en Venezuela, ya va a haber un cambio democrático en Colombia, los países cambian, las gestiones cambian. Entonces el dilema de qué hacer frente a un régimen como el Nicolás Maduro, que tiene la intención además de formar parte de la comunidad internacional, está, y es un dilema complejo. Por ejemplo, como decía Ronald, es cierto, para muchos venezolanos es muy complicado que para tratar de viajar de Venezuela a Colombia tenga que hacer una ruta que es completamente ilógica porque no hay relaciones, no hay un tráfico aéreo entre Venezuela y Colombia, motivo de la coyuntura. Esa, como muchas otras razones, para un venezolano es casi imposible tener un pasaporte porque ninguno de los países en los que está que no reconozca a Nicolás Maduro hay servicios consulares. Entonces, para tener un pasaporte tienes que viajar a otro país en todo caso, si es que tienes cerca un país en el que mantenga relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Es una situación muy compleja donde al final los venezolanos siguen siendo víctimas, seguirán siendo víctimas. Quien perdió la libertad en Venezuela no la va a recuperar. Hay más de 200 presos políticos, hay miles de exiliados, son muchísimas las madres que exigen justicia porque les han asesinado a sus hijos. Entonces, mira, si aquí no se está dispuesto a resolver realmente el caso venezolano, todo lo que queda va a ser perjudicial para los venezolanos. Y ahí cada país tendrá que tomar la decisión si retomar relaciones con un régimen de una naturaleza criminal o mantener la situación que tampoco. Orlando, qué pena. Yo difiero un poco contigo porque yo no creo que todo sea blanco o negro. De hecho, pues creo que ese fue el gran error de los Estados Unidos con los republicanos, que lamentablemente Venezuela se convirtió en el caballito de batalla de una polarización en el continente que la vimos en Estados Unidos, la vimos en Colombia, la vimos en Chile, la vimos en muchos lugares de la región. Realmente nunca hubo la posibilidad de que una incursión militar sacara la dictadura. Eso no estaba realmente sobre la dinámica. Eso hacía parte de un discurso republicano que después fue instrumentalizado por Donald Trump, y Donald Trump llegó a decir nos vamos a convertir en Venezuela. Incluso en los cierres de campaña de la Florida los republicanos tuvieron figuras, la mano derecha de Guaidó estuvo cerrando la campaña, y eso también hay que incluirlo. Es decir, la oposición venezolana en un momento se metió en el debate político norteamericano, y eso causó que hoy muchos sectores de los demócratas, no solamente los demócratas radicales, sino muchos demócratas de centro, digan, oiga, tampoco podemos venezolanizar, que fue el término que usaron ellos, la política norteamericana. Y yo nunca he creído que esa era la salida. Había que presionar a la dictadura, y teníamos un momento y un contexto donde esa presión era válida y tratamos de desencadenarlo, pero en el momento en que, por ejemplo, se puso sobre la mesa, que Colombia fue uno de los países que lamentablemente lo puso sobre la mesa, de, bueno, dejemos todas las alternativas sobre la mesa, de inmediato Chile y Brasil y Perú dijeron, alto, pero no todo está sobre la mesa, no vamos a permitir que se arme una guerra en nuestra región simplemente. Y recordemos que esa declaración Colombia no la firmó en el Grupo de Lima porque no había realmente un consenso regional al respecto. Y hay que entender que el caso venezolano pues llegó a un punto donde se quería ejercer presión,
Colombia participó en un momento de ello, digamos, eso tenía una validez en esas circunstancias. Colombia y pero varios países de la región, recuerde usted la fotografía en Cúcuta, pero eso hoy cobra vigencia. Sí, Chile incluso, hoy hay transición, creo que salvo Brasil, que tenía un discurso tan duro y que estuvo acá en la frontera, Brasil no en la región, y hoy Colombia con Duque, que está a puertas de dejar el poder, son los únicos dos gobiernos de derecha. De resto en la región estamos hablando de países porque es que la democracia es eso. Claro, no lo estoy viendo como algo malo, simplemente se lo estoy poniendo como la fotografía que tenemos hoy, que no es la misma de hace 4 años, cuando estábamos parados, para preguntarle qué tanto lo va a impactar a Colombia eso. Y hay sistemas con los que yo no comparto, pero pues en las democracias pasa eso, en las democracias hay cambios políticos. Una de las particularidades que tenemos hoy es que hay una ola que no es la ola rosada con la que empezamos el siglo. Es una ola que tiene otra lógica y para mí es un poco soberbio de algunos actores de la oposición venezolana pretender explicar la dinámica chilena a partir de la dinámica venezolana. E incluso me parece bastante soberbio de algunos actores de la oposición venezolana decir que Colombia se va a convertir en Venezuela, porque hay elementos fundamentales que diferencian a los dos estados. Podemos parecernos mucho, pero Colombia es un país muchísimo más conservador. Venezuela era el país gemelo, pero al espejo. Nosotros éramos más de derecha, ellos eran más de izquierda. El partido más de derecha de Venezuela, COPEI, hacía los mismos postulados que en Colombia hacía el Polo Democrático Alternativo, y no era propiamente, o sea, hay que entender las diferencias entre los dos sistemas. Yo creo que algo muy relevante acá es sobre todo el papel de liderazgo que tuvo Colombia en esta encrucijada contra Venezuela, porque no era simplemente que los países de la región estuvieran presionando la salida del gobierno Maduro, sino que Colombia tuvo toda la intención, y el gobierno, particularmente el gobierno de Iván Duque, tuvo toda la intención de ser el líder en esta cruzada. Ahora, podría uno pensar, frente a la pregunta que nos hacía María Camila, pues que esto les cae casi como un balde de agua fría al gobierno, porque va en contravía de lo que ha liderado precisamente el gobierno de Iván Duque, y es que hemos tenido una posición bastante radical frente al gobierno en Venezuela, y lo que hace hoy Estados Unidos y lo que demuestra incluso ambos gobiernos es esta distensión entre el discurso de ambos. Y creo yo que lo que hace el presidente Iván Duque al salir inmediatamente a decir que esto es un acierto del cerco diplomático que él lideró, es una forma de caer parado en la situación. Es decir, va en contravía de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, pero ha sido una victoria nuestra. Entonces creo que está un poco reajustando el discurso y dándole una nueva dirección para alinearse, por supuesto, a lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Orlando. Sí, el tema venezolano, para abordarlo, se debe hacer de forma realista, o lo demás sobra. Si no dejar a un lado la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, que la hemos descrito acá para tratar de ofrecer soluciones, al final va a terminar como ha terminado ahora, en nada, en un régimen fortalecido, sólido y fuerte. Todo lo que se esbozara, que no pasara por necesariamente la disuasión extrema, y la disuasión extrema pasa por realmente estar dispuesto a llegar al final, no va a terminar en nada, por lo que todas esas posibilidades, presiones, etcétera, que se esbozaron y se armaron, lamentablemente no eran la solución. No estoy diciendo que la solución necesariamente era la fuerza. Creo que si tú querías realmente sacar a Nicolás Maduro, tenías que considerar la fuerza sí o sí, al menos como herramienta de disuasión. Y nuevamente la disuasión pasa por sí estar dispuesto a llegar al final. En cuanto a si realmente se concibió o no, a ver, los últimos testimonios que han salido del círculo de Trump, todos apuntan que la Casa Blanca no solamente lo puso sobre la mesa, sino que tenía la voluntad de realmente utilizar la fuerza militar. Fue disuadido por asesores, estamos hablando de Trump, fue disuadido por asesores, fue disuadido por políticos del Partido Republicano, por incluso agentes de la oposición venezolana, pero sí existió la disposición. Entonces, al final no se aplicó, al final Nicolás Maduro sigue ahí, sigue más fuerte que nunca, y hoy estamos viendo cómo se están buscando alternativas que pasan sí o sí por la perpetuación del régimen de Nicolás Maduro.
Pero nuevamente, o sea, cualquier cosa que se esboce, que no considere la naturaleza de Maduro, que es una naturaleza de un tipo que trafica cocaína, que mata disidentes, que tortura disidentes, que se alía con grupos criminales, es ser completamente ingenuo en este caso. Hablando de Nicolás Maduro y de lo que está haciendo en el caso de Estados Unidos, el senador estadounidense Bob Menéndez, demócrata él de New Jersey, repudió el anuncio de la administración de Biden y dijo que no debe haber premios antes de acciones concretas de Venezuela. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso, las conclusiones sobre esto, sobre el rumbo de Venezuela a propósito de del relajamiento de las medidas de Estados Unidos hacia nuestro vecino. Ya regresamos. Y hablando de Estados Unidos y Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio criticó con dureza, y que no fue una sorpresa, el alivio de sanciones a Venezuela y Cuba, y dijo que la administración Biden busca dar concesiones a dictadores. Profesor Ronald, ¿cómo va a terminar esto? ¿Qué efecto va a tener finalmente Biden? ¿Cómo está viendo usted la Cumbre de las Américas? Si esta es la intención de él, proteger esa cumbre. Yo creo que es proteger la cumbre, hay que protegerla para tratar el tema migratorio, que es su prioridad real en este momento. Pero también hay que decir que se puede apalancar un proceso de negociación que no va a llevar a la democracia en Venezuela. Muy seguramente lo que se va a buscar es quizá desescalar la situación y volver a una lógica de autoritarismo competitivo, algo como lo que teníamos en 2007, donde teníamos un régimen no democrático, pero que por lo menos trataba de fingir la democracia, y posteriormente de ahí tratar de apalancar ahí sí un proceso hacia la democracia. Pero eso es una cosa que a Venezuela le va a tardar más de 15 años, eso no va a ser de la noche a la mañana. Y creo que hay que empezar a cuestionar algunas de las sanciones, sobre todo porque lamentablemente las sanciones sí han sido capitalizadas por el régimen, y hay que buscar cómo apalancar que Nicolás Maduro tenga la necesidad. Nicolás Maduro tiene canales de diálogos con Washington, tiene canales de diálogo con los actores norteamericanos, porque recordemos que él hizo parte de un grupo negociador que se dio después del golpe del 2002, que si no estoy mal se llamaba el Grupo de Boston, y ahí hay algunos todavía remanentes que permiten lazos de comunicación. Hay que buscar fortalecer esos lazos de comunicación para ver si podemos salir de la dictadura. Yo comparto con Orlando que es una dictadura criminal, pero el problema es que tenemos varias dictaduras criminales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo en que es una dictadura criminal. Profesora Luisa. Bueno, creo que esto que está sucediendo hoy en Venezuela y en Cuba responde a una estrategia multipropósito del gobierno Biden, que por supuesto busca atender la Cumbre de las Américas. Creo que va a tener, con la visita también de la primera dama, varios de los países que usualmente están alineados a Estados Unidos participando. Creo que ahora podrá concentrarse en México. Va a tener que en las próximas semanas, en los próximos días, perdón, tener algo muy inmediato, de pronto algún diálogo directo con el presidente López Obrador para concretar, digamos, lo que va a ser la participación de México en esto. Pero también esto va a ser algo que va sin duda a impactar, como lo decía usted, María Camila, a nivel interior del país. Es decir, él va a tener que manejar muy bien al Partido Demócrata, va a tener que ser muy cuidadoso con el resultado que le van a generar estas negociaciones para no ponerse en contra de un ala muy fuerte de su partido y para no darle a los republicanos, digamos, que el discurso para que pierda, digamos, los demócratas, digamos, el poder en las próximas elecciones. Entonces buscará incrementar su popularidad, salvar la Cumbre de las Américas y bueno, pues los resultados serán bastante imprevistos, pero es lo que estaremos viendo en los próximos días. Orlando, su conclusión rápidamente, por favor. Sí, es cierto que las sanciones no iban a lograr la libertad en Venezuela, pero hay que entender las sanciones como un mecanismo que haga la vida de la cúpula gobernante imposible, de manera que lo puedas impulsar a buscar una salida de esa condición. Levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, sanciones que estaban quirúrgicamente diseñadas para afectar a la nomenclatura del chavismo, al final lo que les garantiza es estabilidad y prosperidad a esa cúpula por muchos años más. Se va a perpetuar, se va a consolidar el relajamiento de las relaciones, la normalización esta dinámica que va a haber con el régimen de Nicolás Maduro solamente va a favorecer al régimen, a la cúpula. El resto se va a garantizar que no haya libertad para los venezolanos por muchos años más. Yo creo que eso debería ser el centro de todo lo que se haga frente a Venezuela, buscar la libertad
de los venezolanos. Lamentablemente eso no es lo que está ahorita en discusión. Como dice Ronald, se habla de un proceso a largo plazo en el que mientras seguirán habiendo presos políticos, persecución, asesinatos, tráfico, etc. Que esa es la gran expectativa, volver a la Venezuela de antes, permitir sobre todo el reencuentro de muchas familias. Hablando de Venezuela, otras de las sanciones que se levantarían es hacia uno de los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, que es la primera dama de ese país. Y es por eso que se preguntan hacia dónde va Biden, si esto implicaría también relajar y suavizar las medidas que ha cobijado no solamente a Nicolás Maduro, sino a las personas que lo rodean. Esta noche con nosotros Luisa Lozano, profesora de la Universidad de La Sabana, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, y Orlando Avendaño, periodista y editor del American. Un venezolano esta noche hablando de la situación de su país. Orlando, un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Profesor Ronald, un gusto tenerlo esta noche acá. María Camila, como siempre. Profesora Luisa, gracias por acompañarnos. Gracias, María Camila. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan un feliz fin de semana. Que descansen.